Hola a todos, vamos a empezar con esta revisión de eicosanoides. Este tema es muy corto y realmente es muy sencillo. Entonces empezamos. Vamos a empezar mencionando que los eicosanoides son un grupo de moléculas, ¿verdad?, que tienen una función similar a las hormonas, tienen un efecto autócrino y parácrino, y proceden de ácidos grasos con 20 carbonos. Pero las características de estos eicosanoides, de estas moléculas, son precisamente que, decíamos, son similares a hormonas, tienen una potencia en cuanto a su acción pues bastante grande y que se producen en tejidos de mamíferos. Tienen funciones en procesos fisiológicos como lo son la contracción de músculos lisos, la inflamación, la percepción del dolor, incluso la regulación del flujo sanguíneo, la agregación plaquetaria, entre otras. Y estos eicosanoides, los que vamos a mencionar en esta revisión, van a ser las prostaglandinas, los tromboxanos, leucotrienos y lipoxinas. Todos estos son eicosanoides, son moléculas que conocemos como eicosanoides. Ahora, antes de hablar de cada uno de ellos, antes de empezar a ver sus características, vamos a mencionar una vía en la cual se genera este precursor común de todos ellos, que es el araquidonato. Entonces, todo esto proviene de el linoleoil coenzima A, que es un ácido graso insaturado. Recuerda esto de la clasificación de los lípidos. Si tú recuerdas un poquito de estas moléculas de lípidos, recordarás que los ácidos grasos insaturados son aquellos que tienen dobles enlaces en su estructura. Aquí tenemos que este ácido graso presenta dos dobles enlaces en carbono 9 y 12. Aquí están sus dobles enlaces. Y este ácido graso es considerado como un ácido graso esencial. Es decir, no lo podemos sintetizar, nuestro organismo no lo puede sintetizar, entonces requiere que sea absorbido o que sea integrado a nuestro metabolismo a partir de la dieta. Y una vez que ya lo tenemos, que ya está en nuestro organismo, pues van a participar un sistema de desaturasas. Estas enzimas van a ir introduciendo dobles enlaces, de tal forma que este ácido graso con el que iniciamos, posteriormente va a pasar a gamma linoleoil coenzima A, ¿verdad? Luego va a haber un sistema de elongación microsómico, un sistema de elongasa, que este no va a agregar dobles enlaces, solamente lo que va a hacer es agregar carbonos extra, ¿vale? Si te das cuenta, aquí este ácido graso, pues prácticamente termina hasta 18 carbonos, ¿sí? Y aquí entra este sistema elongasa que le va a agregar 2 carbonos. Entonces 18 más 2 pues se van a 20 carbonos. Y aquí generan un intermediario que es el dihomo gamma linolenoil. Encima entra nuevamente un sistema de saturasa, o sea, entra una alfa de saturasa que va a agregar otro doble enlace. Y ahora, si te das cuenta, tiene 1, 2, 3 y 4 dobles enlaces, generando el ácido araquidónico o araquidonoil coenzima A, que es el precursor de estos eicosanoides. Aquí terminamos con 20 carbonos, cuando inicialmente el ácido graso tenía 18. Y terminamos con 4 dobles enlaces, 1, 2, 3 y 4, cuando originalmente tenía 2. Entonces, este sistema de enzimas, que en realidad no, bueno, si tú quieres puedes, digamos, recordarlo, pero si no recuerdas estas enzimas, estos sistemas enzimáticos que participan,
pues realmente no es como el objetivo que te aprendas todas las enzimas, pero sí que recuerdes de dónde surge el araquidonoil coenzima A, que es el ácido araquidónico, que parte de este ácido graso insaturado, que es un ácido graso esencial, pero que tenía 18 carbonos y ahora llega a 20, que tenía 2 dobles enlaces y ahora termina con 4. ¿Sale? Este es el, digamos de forma muy resumida, la síntesis de el ácido araquidónico o araquidonato. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que este ácido araquidónico o araquidonato es de donde se derivan pues prácticamente todos los eicosanoides. Aquí está, ok. Entonces, eicosanoides son todos estos. Y aquí está, se derivan del ácido araquidónico. Si ya sabemos que las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos y las lipoxinas son los eicosanoides, ¿por qué eico? Porque vienen de un ácido graso de 20 carbonos. Ese ácido graso es el que hemos revisado previamente y es el ácido araquidónico. Entonces, siempre que tú escuches hablar de estos, que tú veas este tipo de moléculas, vas a recordar que son eicosanoides, pero que todos se derivan del ácido araquidónico. ¿Y dónde está ese ácido araquidónico? Bueno, se produce, como lo observamos, a partir de acá, de este precursor, pero aquí se genera por ese sistema de enzimas desaturasas y enlongasas. Entonces, vamos a empezar hablando de prostaglandinas. Son moléculas que participan en la inflamación, contienen un anillo ciclopentano y grupo hidroxilo en carbonos 11 y 15 y se derivan del ácido araquidónico. Luego los tromboxanos también son derivados, si te das cuenta aquí aparece derivados del ácido araquidónico. Entonces volvemos a recalcar la importancia de este ácido araquidónico. Si en el examen o si en los exámenes se te pregunta de dónde se derivan los eicosanoides, pues es del ácido araquidónico, también conocido como araquidonato. Y bueno, estamos hablando de tromboxanos. Los tromboxanos tienen una estructura, en su estructura tienen un éter cíclico o epóxido, ¿verdad? Aquí lo tenemos identificado. Y aunque hay diferentes como el tromboxano A y B, el más conocido es el tromboxano A2, porque más adelante vamos a ver que este participa en un proceso de agregación plaquetaria. Los leucotrienos son moléculas lineales no cíclicas, a diferencia de los anteriores que son los tromboxanos o las prostaglandinas. Su función más importante es la quimiotaxis. Y al hablar de quimiotaxis, bueno, participan con moléculas del sistema inmune y esto quiere decir que van a atraer a células del sistema inmune. En este caso van a funcionar para atracción de linfocitos. Esta es su principal función. También van a inducir vasoconstricción y broncoconstricción y esto va a ser muy importante en procesos, por ejemplo, de tipo inflamatorio. Hablemos de alergias, hablemos de asma, por ejemplo, también participan. Y las lipoxinas, estas se generan a partir del ácido araquidónico. Nuevamente, aquí tenemos ácido araquidónico, de donde se derivan todos los eicosanoides. Son inhibidoras de la inflamación y a diferencia de los anteriores, de los leucotrienos que decíamos que son quimiotácticos, o sea, hacen que se recluten mayor número de leucocitos, estas hacen lo opuesto, inhiben el reclutamiento de leucocitos y también inhiben algunos componentes de la inflamación. Aunque su duración, su acción es muy corta, pues esa es la desventaja, por así decirlo. Ahora, los ácidos grasos poliinsaturados, tenemos algunos como estos, es un ejemplo nada más, que son no esenciales, nuestro cuerpo los puede sintetizar. Pero tenemos otros como el linoleico y el
alfa-linolénico. Estos son ácidos grasos esenciales y por tanto nuestro cuerpo no los puede sintetizar, y acuérdate que a partir de acá se derivan el ácido araquidónico, de donde vienen los eicosanoides. Entonces, estos ácidos grasos esenciales, aquí está en inglés, ¿verdad? En el aspecto nutricional son ácidos grasos esenciales, está aquí en inglés. Entonces, el ácido araquidónico se puede formar a partir del ácido linoleico. Entonces, para formar estos eicosanoides, para formar este ácido araquidónico, se requiere forzosamente el precursor, el ácido linoleico, que debe ser absorbido o integrado a través de la dieta. Entonces, la deficiencia de estos ácidos grasos puede conllevar a que no se generen los eicosanoides de forma adecuada. Entonces, esta estructura ya la vimos, ya vimos cómo se genera esta serie de reacciones de forma muy resumida, ya la vimos. Vamos a ver que una vez que ya tenemos nuestro ácido araquidónico, una vez que ya tenemos este precursor, el ácido araquidónico, este de aquí abajo, una vez que ya se ha generado, ¿verdad? Va a existir una vía, o más bien dos vías, que van a generar los eicosanoides. Una de ellas es la vía de la ciclooxigenasa. Esta vía de la ciclooxigenasa, que también se abrevia como COX, se encarga de la síntesis de prostanoides. ¿Cuáles son los prostanoides? En este grupo vamos a tener a las prostaglandinas y también al tromboxano o tromboxanos. Los prostanoides son ácidos, son eicosanoides, ¿verdad? Sintetizados por la vía de la ciclooxigenasa. ¿Sale? Y ya decíamos, son las prostaglandinas y el tromboxanos. La ciclooxigenasa, ¿verdad? Esta vía, en realidad, se puede abreviar como COX, también como se va a conocer como prostaglandina H sintasa, ahorita vamos a ver por qué. Y los productos principales, o las actividades principales, perdón, van a ser dos. Es decir, esta vía o estas enzimas van a funcionar como ciclooxigenasas y peroxidasas. Va a su vez a tener dos isoformas que van a ser la COX-1 y la COX-2. La COX-1 va a estar en diversos tejidos, en riñón y también en intestino. Y la COX-2 principalmente en el sistema nervioso central y riñón. Entonces, todo parte del araquidonato o ácido araquidónico. El producto va a ser el endoperóxido PGH2, que posteriormente se va a derivar a prostaglandinas, tromboxanos e incluso otras moléculas que son las prostaciclinas. Pero esta vía va a ser inhibida por AINES como ibuprofeno, ácido acetilsalicílico e indometacina. Vamos a ver aquí la síntesis de prostanoides, todo parte del araquidonato, ¿verdad? 20 carbonos. Luego se forma por medio de la ciclooxigenasa esta prostaglandina G2, luego la prostaglandina GH por una peroxidasa, luego la prostaglandina E, prostaglandina D por una isomerasa, luego el tromboxano A2 por la tromboxano sintasa, y la prostaciclina sintasa va a generar, pues obviamente, prostaciclina. ¿Sale? Ahora, ¿qué te puedo mencionar? Que debes recordar todas estas enzimas, las isomerasas y las demás enzimas, pues realmente no es tan indispensable que las recuerdes todas. Lo que yo te podría decir es que recuerdes
cuál es el precursor, o sea, este, y luego que recuerdes pues los productos que serían básicamente estas, las prostaglandinas, los tromboxanos, las prostaciclinas, y que todo esto ocurre independientemente de las enzimas que estén ahí involucradas, que todo esto va a ocurrir a partir o por la vía COX, la vía de la ciclooxigenasa, ¿sí? Puedes recordar todas las enzimas involucradas. De hecho, aquí esto está como más esquemático, pero esto de acá es precisamente el esquema que viene en Harper. Entonces, si tú quieres, digamos, pues no complicarte, pero si te gusta, digamos, ahondar un poquito más en esta ruta, en esta vía, pues puedes revisar este esquema que es el esquema de Harper. Está un poquito más, pues no complejo, pero un poquito más, digamos, completo, ¿no? Aquí ya tiene las enzimas, tiene las estructuras de las moléculas, pero prácticamente es lo mismo. Araquidonato, ¿verdad? PGG2, luego las peroxidasas, isomerasas, ¿verdad? Reductasas y las moléculas que forman, que decíamos son el tromboxano, las prostaglandinas y por aquí arriba las prostaciclinas. Entonces, básicamente es algo similar, pero aquí está el esquema tal cual de Harper. Luego, los leucotrienos y las lipoxinas se van a generar por otra vía, que es la vía de la lipoxigenasa, ¿sí? Los leucotrienos son trienos que se generan a partir de ácidos eicosanoicos en los leucocitos, plaquetas, macrófagos, ¿verdad? Etcétera. O sea, si te das cuenta, aquí participan o se sintetizan en células del sistema inmune. Aquí es por medio de una 5-lipoxigenasa, que vamos a ver que hay diferentes. Las lipoxinas son tetraenos que surgen de los leucocitos y pueden generarse por más de una de estas enzimas lipoxigenasas. Y las lipoxigenasas lo que van a hacer es insertar oxígeno en posiciones 5, 12, 15 del ácido araquidónico, dando lugar a un compuesto que se conoce como HPET, que es el hidroxiperoxieikosatetraenoato. Entonces es esta molécula, pues un poquito largo su nombre, hidroxiperoxieikosatetraenoato, y ahí está. Esta molécula es la que se genera a partir del ácido araquidónico. Aquí tenemos 15-HPET, 15-HPET y el 5 y el 12, ¿verdad? Y se van derivando cada uno por medio de la misma enzima, pero que va agregando oxígeno en diferentes posiciones. Y bueno, el resultado final es que genera tanto lipoxinas, aquí está lipoxinas, como leucotrienos. Leucotrienos C4, leucotrieno D4 y así. A su vez, estos leucotrienos pueden irse, digamos, transformando en otras formas, en otras variantes, debido a agregarles algunos aminoácidos. Por aquí están, se van agregando aminoácidos y se generan las variantes de los leucotrienos. Pero bueno, lo más importante es que tú recuerdes que, igual de esta vía, que recuerdes que los leucotrienos y las lipoxinas se generan por la vía de la lipoxigenasa. Y acuérdate, los prostanoides, que son las prostaglandinas y el tromboxano, se generan por la vía COX, o la vía ciclooxigenasa. ¿Sale? Esta vía. Pero tanto las prostaglandinas como el tromboxano
¿sí? Tanto ellas como las lipoxinas y leucotrienos, o sea, las 4 moléculas, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y lipoxinas, todas se van a generar a partir del precursor común que se llama ácido araquidónico. Solo que estas dos de aquí arriba, estas dos, se generan por la vía COX o ciclooxigenasa, ¿verdad? Un poco rara la O, ahí está, COX. Y estas de aquí abajo se generan por la vía de la lipooxigenasa, o sea, es diferente su vía. Entonces, si en algún examen se te pregunta, por ejemplo, la lipoxina o los leucotrienos, a partir de qué vía se generan o por medio de qué vía se generan, pues es la vía lipooxigenasa. Si te preguntamos los tromboxanos, a partir de qué vía se generan, pues de la vía COX o ciclooxigenasa. ¿Sale? Eso recuérdalo porque es lo más importante en este aspecto. Y bueno, ya para terminar, vamos a ver los aspectos clínicos. Ahora, los prostanoides son sustancias que tienen actividad biológica y los tromboxanos, por ejemplo, se sintetizan en las plaquetas. ¿Sale? ¿Qué ocurre? Si hay una situación en la cual se genera una hemorragia, ¿verdad? Se van a liberar esas plaquetas y a su vez se va a generar una vasoconstricción para evitar que se pierda mucha sangre. Además va a haber una agregación plaquetaria y esto va a ser fundamental para la coagulación. ¿Sale? Entonces, si hay una hemorragia, la respuesta fisiológica va a ser que las plaquetas sinteticen tromboxanos que a su vez agregan a más plaquetas y pues hacen que se produzca una adecuada coagulación, una hemostasia adecuada para evitar una hemorragia pues grave. El ácido acetil salicílico en dosis bajas va a inhibir la síntesis de manera específica. El ácido acetil salicílico es un AINE, es un antiinflamatorio no esteroideo. Y como empezamos a hablar, aquí está la ciclooxigenasa, perdón, aquí está. La vía de la ciclooxigenasa, por ejemplo, los AINES, como este ácido acetil salicílico, la aspirina, ¿verdad? Va a inhibir la vía COX, la vía ciclooxigenasa. Y si tú te acuerdas que de esta vía se genera, de la vía COX se van a generar ¿dónde está? Las prostaglandinas y los tromboxanos, aquí está la vía COX. Si a partir de esta vía se generan esos tromboxanos y decimos que estos tromboxanos participan en la agregación plaquetaria, en vasoconstricción y demás, entonces si tú le das a un paciente, ¿verdad? Ácido acetil salicílico en dosis bajas, lo que vas a hacer es inhibir la síntesis de estos tromboxanos. Ahora, tú puedes decir, si los tromboxanos sirven para agregación plaquetaria y esta agregación plaquetaria es importante para coagulación y para detener una hemorragia y demás, ¿por qué querría yo darle a un paciente algo que inhiba esta agregación plaquetaria, esta vasoconstricción? Bueno, te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa con un paciente que ha tenido un infarto, que ha tenido un EBC, ¿verdad? De tipo isquémico y que en este caso tiene un problema porque se han formado trombos, ¿verdad? Que obstruyen su circulación a nivel cerebral, que en este caso producen isquemia. Pues lo que tú quieres con estos pacientes es evitar que se formen nuevos coágulos, nuevos trombos, y entonces
el administrarles un inhibidor de esta vía, ¿verdad? Lo que estás haciendo es evitar la agregación plaquetaria para que ellos no vuelvan a generar estos trombos, estos coágulos, y pues evitar que se presenten nuevos eventos, y pues de esta forma controlas su patología. Ahora, las prostaciclinas, vamos a hablar de otras cosas. Las prostaciclinas se producen en las paredes de los vasos sanguíneos, son inhibidores de la agregación plaquetaria, y las prostaciclinas y los tromboxanos son antagonistas. Entonces, estas moléculas que no hemos hablado mucho, pero que también forman parte de los prostanoides, son inhibidores de los tromboxanos de forma fisiológica. Es lo único que vamos a mencionar de ellos. Ya decíamos, el tromboxano y la PG3 se forman a partir del ácido eicosapentaenoico, EPA, ¿verdad? Y ya. Bueno. Vamos a ver los usos terapéuticos. Las prostaglandinas decíamos que medían efectos de inflamación, también de contracción del músculo liso en animales. Y aquí hay algo interesante, los usos potenciales pues tiene que ver desde la prevención de la concepción, inhibición del trabajo de parto, determinación del embarazo, prevención de úlceras gástricas, alivio de las mismas, control de la inflamación, de la presión arterial, alivio del asma y de la congestión nasal. Entonces aquí hay algo interesante. ¿Cuál es la función de estas prostaglandinas? Las prostaglandinas participan en la inflamación, ¿sale? Entonces, si tú le administras algo a un paciente, ¿verdad? Un paciente que inhiba las prostaglandinas, lo que vas a hacer es, digamos, revertir la inflamación o, en este caso, generar un proceso antiinflamatorio, ¿sí? Vas a controlar esta inflamación. Si tú le das a un paciente un AINE, un antiinflamatorio no esteroideo, vas a bloquear la síntesis de prostaglandinas y de esta forma vas a eliminar la inflamación, ya sea una inflamación aguda o una inflamación crónica. Inflamación aguda pues podría ser cualquier tipo de esguince o podría ser un proceso en el cual quizá por una infección se produzca un proceso inflamatorio. Entonces tú administras un antiinflamatorio no esteroideo, pensemos en ibuprofeno por ejemplo, y estás controlando la inflamación. Pero también a largo plazo, en una inflamación crónica, pensemos en un paciente con artritis reumatoide, en el cual tú utilizas AINES y pues evitas o mejoras su condición. Pero ¿qué pasa con estas prostaglandinas? Las prostaglandinas también van a ser útiles, ¿verdad? Las prostaglandinas van a participar en la contracción del músculo liso. Entonces, ¿qué pasa con la contracción del músculo liso? Piensa en esto. Las mujeres, sobre todo, que tienen cólicos menstruales, ¿verdad? Por lo general, esto se va a presentar porque hay una contracción involuntaria del músculo liso, en este caso del útero, ¿verdad? Y esto les va a producir inflamación y dolor. ¿Qué ocurre con esta situación? Si tú administras o si tú misma como mujer tomas un antiinflamatorio no esteroideo en estos procesos, en este tipo de síndrome premenstrual, pues lo que va a generar es un alivio en cuanto a la sintomatología. No va a eliminarla por completo, pero va a disminuir la inflamación y de esta forma digamos, se mejora un poquito la sintomatología. Entonces, el punto aquí es, las prostaglandinas generan contracción del músculo liso y los antiinflamatorios lo que hacen es
inhibir la COX, la vía de la ciclooxigenasa, y de esta forma evitar que haya contracción del músculo liso y disminuir el dolor. Pero en algunas situaciones, como el trabajo de parto, ¿verdad?, a término, lo que se requiere o lo que se necesita es que haya contracción del músculo liso, o sea, que haya contracción del útero para generar un trabajo de parto exitoso. Entonces las prostaglandinas aquí van a participar generando contracción del músculo liso y generando las contracciones uterinas que den lugar a un trabajo de parto. Aquí es diferente. Aquí hay otra situación en la cual participan las prostaglandinas y que es la terminación del embarazo. Quizás has escuchado esto, quizás lo has pues quizá leído o alguien te lo ha comentado, pero la terminación del embarazo, es decir, un aborto, o aquí terminación del embarazo de forma prematura, un aborto, también puede ser generado por las prostaglandinas. ¿Cómo? Pues por medio de del mismo mecanismo. Si tú a una paciente le administras o haces que se genere mayor cantidad de prostaglandinas, lo que vas a generar es que haya contracciones y estas contracciones expulsen al feto, ¿verdad? Y se produzca un aborto. Entonces, algunas personas inducen el aborto por medio de administración de fármacos que conllevan a un mayor aumento de producción de prostaglandinas. Y en este caso, pues es un uso, pues no, a veces es algo necesario, pero por lo general se hace de forma quizá iatrogénica o de forma, pues digamos, intencionada para interrumpir el embarazo. Y finalmente vamos a hablar de la prevención de úlceras gástricas. ¿Qué pasa con las úlceras gástricas? Aquí lo que va a hacer las prostaglandinas es que van a generar una secreción mucosa a nivel gástrico, y esta secreción mucosa va a proteger al estómago de tal forma que lo protege precisamente contra el ácido clorhídrico que se secreta ahí mismo en el estómago, y de tal forma que si tienes una protección, ¿verdad?, por este moco que se va produciendo en el estómago, pues vas a prevenir úlceras gástricas. Es decir, las prostaglandinas generan esa protección en el estómago. Pero ¿qué pasa si tú a un paciente le administras aspirina, ibuprofeno, cualquier AINE? Lo que vas a generar es que se inhiba la producción de prostaglandinas y de esta forma vas a dejar, digamos, de producir este moco gástrico, y también vas a dejar, digamos, a la pared gástrica totalmente desprotegida, y pues esto va a generar las úlceras gástricas. Entonces, las prostaglandinas protegen al estómago. Si tú le das a un paciente AINES, aspirina, lo que sea, vas a inhibir la producción de moco, y de esta forma vas a conllevar a mayor número de úlceras gástricas. ¿Vale? Entonces, es la razón por la cual algunos pacientes que toman AINES pues van a tener úlceras, ¿verdad?, después de un tiempo de utilizarlas. Los leucotrienos y lipoxinas son reguladores de procesos morbosos. En este caso, tiene que ver con procesos de constricción de la musculatura de las vías respiratorias bronquiales. Esto va a ocurrir en procesos de anafilaxia. Si hay un paciente que tiene un shock anafiláctico, precisamente va a ser por la generación de una sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, que es una mezcla de leucotrienos, y estos van a ser potentes vasoconstrictores y broncoconstrictores. Entonces lo que van a generar es prácticamente una respuesta de constricción de musculatura lisa
y con esto van a impedir que haya una expansión de las vías respiratorias, y esto es peligroso porque puede conllevar a la muerte, ¿sí? También todo esto va a conllevar a atracción y activación de leucocitos, permeabilidad vascular aumentada, y pues con todo esto se va a generar hipersensibilidad, y esto va a ser uno de los mecanismos del asma, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes asmáticos? Pues en las crisis van a tener una serie de reacciones que generan mayor producción de leucotrienos, lo cual va a generar todos estos procesos, y el resultado final es que ellos tienen una dificultad para respirar bastante grave y que pone incluso en peligro su vida, ¿no? No solamente los pacientes con asma, sino con algún otro tipo de proceso inflamatorio agudo. Y bueno, ya para terminar, las lipoxinas tienen una función inmunoreguladora, contrarreguladora de la respuesta inmune, lo que decíamos al principio. Las lipoxinas lo que van a hacer es lo opuesto a los leucotrienos. Si los leucotrienos participan en las respuestas inflamatorias y las respuestas alérgicas, ¿verdad? Los leucotrienos, acuérdate, si tú tienes un proceso alérgico, pues dale gracias a los leucotrienos porque ellos son los que generan que tengas estas respuestas. Las lipoxinas hacen lo opuesto, son vasodilatadoras, ¿verdad? Evitan que haya este proceso, pero el problema es que su duración va a ser muy corta, entonces pues prácticamente no van a tener un resultado bastante eficaz. Y pues bueno, prácticamente ahí terminamos con esta revisión de los eicosanoides. Entonces, punto importante, acuérdate de los eicosanoides, que son, ¿verdad?, de dónde se derivan, de dónde se producen o a partir de qué se producen. Acuérdate estos puntos importantes que son cuáles son sus funciones, cuáles son las vías que producen algunos de estos y cuál es el precursor, el ácido araquidónico, de dónde se derivan todos ellos. Si tú quieres aprenderte las enzimas, ¿verdad?, en las vías que están involucradas y aprenderte todos los procesos, pues va bien, pero si no te los aprendes o no los recuerdas completamente, pues tampoco hay un problema mayor. Lo importante es que tengas claros estos conceptos y acuérdate mucho para aspectos, digamos ya para aspectos clínicos, esto de las vías de la ciclooxigenasa y los inhibidores que son los AINE, porque los utilizamos todos los días, quizá tú has utilizado alguno, pero ahora entiendes un poquito más el proceso por medio del cual actúan y como para qué pueden servir, pero que regulan estas vías, las inhiben. Entonces, pues prácticamente ahí terminamos con este tema. Si tienes alguna duda, no puedes ponerlo ahí en los comentarios. Si tienes alguna pregunta o si quieres que se revise algún otro tema, pues también lo puedes hacer sugiriéndolo en los comentarios. Y pues esto es todo por el momento y nos vemos después.